Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Sur Global. Yo les vengo a platicar una cosita que le puse la estrategia ciencia ficción y no es más que una recopilación de cosas que ha sido esta travesía de empezar a estudiar prospectiva, que es básicamente cómo entendemos el futuro. Y algo que me gusta mucho es que pensamos desde la agencia que sharing is caring. Cuando hablamos de sharing is caring es yo vengo a compartirles mi experiencia, lo que hemos hecho, algunos libros, algunas metáforas, esperando que por ahí de pronto pueda resonar algo. Este es el equipo, ya somos casi 15 personas, hemos crecido mucho este año. Ahí están mis dos socios, David y Daniela, que son unas personas espléndidas y juntos somos Tlacuache Blue. ¿Qué es un tlacuache? Un tlacuache es como una zarigüeya. Les traje esto para que piensen cómo se sienten hoy a nivel de zarigüeyas. Y es un marsupial que básicamente muchas veces vive en México y normalmente se pensaba que era como protector del fuego. Entonces, nosotros nos pusimos así. Creemos que es como un nombre bastante curioso entre el tlacuache, que es tan mexicano, y el blue, que es en inglés. Y pues básicamente somos un laboratorio de investigación, tendencias, ahora prospectiva cultural, que nos gusta entender qué está pasando en el mercado y platicarlo de alguna manera muy tangible en el hoy, pero qué puede pasar en el mañana. Ahora, lo que vamos a platicar hoy es cómo podemos tener estos cambios para crear nuevas imágenes de futuro. Cuando hablamos de estas imágenes de futuro, ahora vamos a ver qué es. Pero algo me pasa siempre. Yo tuve la oportunidad ya de trabajar en consultoras como Deloitte y algo pasaba muy curioso, que es que hay un push muy interesante por siempre meterse al número. O sea, yo siempre estaba metido en el número y viendo cómo iba funcionando todo, pero estos números al final de cuentas terminaban creando una imagen muy rara de cómo se veía el futuro en el éxito, porque cuando pensabas en éxito y si tú buscas en Google inmediatamente success, te aparece esto, que es gente como muy feliz viendo el futuro. Y si tú buscas también cómo se ve el éxito tecnológico, la primera imagen que te sale es esto, que siempre son, y esto viene de una conversación que en algún momento les voy a presentar de dónde salió, pero siempre vemos estos robots súper tecnologizados, antropomorfizados, súper incluso sexualizados del futuro, esta idea tan rara que hay. Entonces, cada vez que estamos hablando del futuro, esto se ve así también. Pones futuro inmersivo y de repente sale un robot pensando. Ahora, ¿a qué voy a todo esto? Hace un par de semanas tuvimos la fortuna, yo estoy estudiando el posgrado de diseño del mañana en Centro. Por ahí un gran saludo a Carla Paniagua, que la verdad ha hecho un gran trabajo construyendo el programa. Y hace un par de semanas tuvimos a Andy Hines, no sé si alguien lo conoce, pero Andy Hines es un prospectivista que es una gozadera leer sus libros, porque sus libros no solamente te invitan a pensar cuáles son estas nuevas imágenes del futuro en este particular y otro tipo de cosas, sino que es muy didáctico a nivel metodológico. Él creó, este es el proceso prospectivo que llevamos, y él se inventó un hipopótamo que se llama Tipo, y es tipo de hipo. Y lo que hace Tipo es enseñarte cómo puedes buscar trends, issues, plans, projections and obstacles para poder hacer un proceso prospectivo mucho más lean. Y entonces esto a mí me parece muy divertido porque muchas veces cuando leemos libros de prospectiva tienden a ser pesados, y entonces poder crear un animalito como Tipo de hipo ayuda a que las didácticas sean tan interesantes y tan familiares como las podemos ver. Entonces, regresando a Andy Hines, este libro habla un poco de qué va a pasar o qué podría pasar cuando After Capitalism, que se me hace un tema súper complejo de abordar de pronto, pero algo que me empezó a llamar mucho la atención a partir de entender este libro es cómo él creó una serie de imágenes, pero en el libro al inicio dice, ya tenemos suficientes imágenes de colapso, necesitamos imágenes un poco más positivas que nos lleven a la transformación. ¿Por qué pasa esto? Ayer que estábamos dando el workshop y el taller, de repente siempre tendemos a construir imágenes o a pensar en el futuro en una serie de colapsos. Todo salió mal, todo está mal, y de repente empieza a faltar algo, que son cuáles son aquellas imágenes positivas. Y no quiero hablar de este positivismo de, no sé si lo vieron, pero nosotros en México tenemos al Chicharito que de repente decía, imaginen cosas chingonas, pero no se trata de imaginar nada más cosas chingonas, se trata de poder imaginar otro tipo de futuros con base en una metodología, y él lo hace de una manera bastante buena. Estos son los tres
las 3 guiding images, ahora vamos a ver qué son guiding images, pero estos son estas 3 imágenes guía que él descubrió que podría pasar en 20, 25 años y cómo se podría transformar el capitalismo. En el libro toca muy por encima todo el tema de colapso y se me hace como muy acertado de pronto estar pudiendo hablar de guiding images positivas hacia el futuro en un contexto que regularmente tiende a ser muy pesado y muy desalentador. Ayer veíamos algunas pláticas que nos mencionaban algunos números económicos, algunos números de funciones, algunos números que de repente hacen sentir que no hay como para dónde hacerse. Y esto sale de este libro que se llama The Image of the Future, de Fred Pollack. Fred Pollack, este libro es también una cosa impresionante de leer, porque lo que te va contando es que aquellas imágenes que están en el presente van formando cuál va a ser nuestra idea, incluso a nivel personal, del futuro. Y esta parte de pensar en el futuro empieza a ser bastante relevante para nosotros, porque si nosotros empezamos a platicar cuáles son las imágenes que tenemos ahora, van a ser muy complejas y probablemente si yo les digo cuál es la tendencia más clara ahorita, a nivel de trabajo, probablemente el 90% del foro nos diga que la inteligencia artificial nos quite los trabajos y esa es una imagen que tenemos muy instaurada y posiblemente no pueda ser o no sea eficientemente tan cierta. Y lo que pasa es que dentro de las empresas, dentro de muchos lugares, nuestra imaginación está siendo muy secuestrada. Y cuando hablo de este secuestro de la imaginación, es que nos invitan a hacer un push interno por alcanzar un número que incluso en algunas ocasiones me ha tocado ver cómo se disfrazan los números para poder vender a stakeholders afuera e internos que la empresa va de maravilla y que vendemos una imagen de que esto es ya sea una startup o ya sea una consultora que está dando números impresionantes porque se sigue manejando este tipo de imágenes de cuál es la visión del éxito. Julian Blicker, que es un gran, no sé ni cómo llamarlo, es como un gran maestro, tiene un libro que se llama El Manual de Design Fiction. Y en este Manual de Design Fiction y en una serie de posts y artículos, él escribe que estamos viviendo algo que se llama Flat Pack Futures. Estos Flat Pack Futures son como si nosotros entráramos a una tienda de Apple y nos vendieran futuros que ya están empaquetados y prehechos para que nosotros los podamos comprar. ¿Y cómo se ve esto? Normalmente esto se ve así. Entonces te dicen, the future of high performance. O, the future of money is here. ¿Quién sabe qué dice? O sea, no sé cuál es el future of money is here, pero hay una idea muy tangible de que esa historia de que el futuro está aquí y toda la serie de branding que tiene el futuro está siendo secuestrada como poco a poco por este tipo de cosas. Y ahora, ¿por qué está pasando esto? Un día o hace muchos años la distopía de repente funcionaba como una parte de resistencia a lo que estaba pasando. Seguramente si han leído se me fue el nombre, pero si han leído como ciencia ficción desde 1984 y toda esta saga de ficciones, en algún momento se pensaba como una suerte de resistencia contra el sistema. Y lo que ha pasado, lamentablemente, es que ya van 7 temporadas de Black Mirror. La primera fue muy divertida, pero poco a poco se han ido fetichizando estas partes y estas historias y estas imágenes del futuro que resultan ser tan complejas que nos las terminamos creyendo. Entonces vemos una situación en el mundo y decimos, es que ya nos estamos acercando a Black Mirror, por supuesto. Pues claro, porque son las imágenes que posiblemente tenemos ahora. En la semana me pasó algo muy curioso. ¿Ustedes ya vieron esta serie en Netflix? Bueno, no la vean, me parece como aberración, pero les voy a contar de qué va. Este fue de los primeros o el primer gran asesino serial que tuvo Estados Unidos. Se llamaba Ed Gein. Ed Gein, ¿alguien vio la película de Psicosis de Alfred Hitchcock? Bueno, Alfred Hitchcock se inspiró en Ed Gein para hacer la película de Psicosis. ¿Y qué empezó a pasar? Este gran asesino serial empezó a ser tan celebrado en Estados Unidos que el primero en tomarlo fue este Hitchcock y empezó a hacer la película. Y esto, de una manera sorprendente en la serie, te van contando que él fue el padre de todos ellos. De Ted Bundy, de los Manson. O sea, él fue el padre y él puso las imágenes y todo el contexto que estaba sucediendo
En la serie te cuentan cómo te dicen, es que tú fuiste nuestra inspiración porque nos enseñaste, o sea, nos mostraste cómo hay un mundo de aberración para hacer cosas. Lo cual es muy sensible porque entonces empiezas a crear cosas y empiezas a mostrarle al mundo y empiezas a venderle imágenes que posiblemente no sean las más positivas en general. Él es Julian Blicker, es como de mis grandes ídolos. Él es como un diseñador prospectivista, no sé cómo describirlo de la manera perfecta para hacerle como homenaje a lo que él hace. Y él tiene un libro muy interesante que se llama El Manual de Design Fiction. Él a través de los objetos, él crea como arqueología futura donde él piensa que viajamos al futuro y nos podemos traer un cachito de algo y ese cachito de algo fue un artefacto y sobre ese artefacto vas empezando a desmembrar qué cosas pudieron pasar en el futuro para llegar ahí. Y él tiene una frase que a mí me encanta que se llama Imagine Harder, porque él también habla mucho de cómo se ha empezado a robar la parte de la imaginación de lo que podemos hacer. Y en este Imagine Harder, lo que está sucediendo es que él tiene este libro, si pueden, de verdad, cómprenlo, es una belleza de libro, donde te empieza a preguntar, bueno, ¿qué sueño estás viviendo? ¿Estás viviendo el sueño? Y te pone imágenes de Jeff Bezos, te pone imágenes de Steve Jobs y te dice, ¿cuál es el sueño que tú estás viviendo? ¿Cuál es esta narrativa interna que te estás dando? ¿Y cuáles son las imágenes del futuro de éxito que tú te estás poniendo en la cabeza? Porque esto es muy peligroso. Y al final te pregunta, ¿por qué no estás en tu propio sueño? ¿Por qué no estás pensando qué es lo que tú construyes en tu cabeza para poderlo irradiar hacia afuera? El futuro pertenece a las personas que lo empiezan a pensar. El futuro no es algo que está escrito, el futuro es algo, sí hay muchas fuerzas, sí hay señales, sí hay tendencias que nos están empujando desde el hoy, pero también el futuro es este intangible que todavía no llegamos, no es un objeto que esté allá y que tengamos que acercarnos a él, sino que se va construyendo como paso del tiempo y se va construyendo a partir de las imágenes del futuro que nosotros nos vamos creando y a partir de cómo podemos empezar a quitar esta colectividad del colapso y empezar a construir otro tipo de imágenes que nos puedan llevar a esto. Ahora, nosotros particularmente tenemos y estamos todo el tiempo, esto de la prospectiva no es que haya una metodología sólida, es algo que se va explorando, mejorando conforme pasa el tiempo, porque no hay como una expertise total, o yo siento que no hay una expertise total, sino que vas llegando y te vas mejorando en ella. Entonces nosotros tenemos como unas ideas de cómo podemos crear nuevas imágenes del futuro. La primera es, y un consejo general que les podríamos dar es, por cada imagen, sembremos como estas imágenes positivas del futuro, como si cada vez que ven que talan un árbol y siembran 5. De igual manera, lo que nosotros proponemos es, ¿por qué no por cada imagen de colapso generamos 2 o 3 que sean un poco más positivas? Ayer platicábamos de la dificultad que es crear escenarios positivos. De repente, cuando estábamos en el taller nos decían, no, pues es que ya te hice 50 ideas que corresponden al colapso y 2 que corresponden a una imagen de transformación o una imagen positiva del futuro. Entonces es muy difícil en este contexto, pero es muy necesario cada vez más empezar a imaginarlo. La imaginación es esta arma, es la más poderosa que podamos tener y es como la herramienta más impactante. Entonces no dejen que se las quiten ni se las arrebate nadie. Tengan un poco más de imaginación y empiecen a pushar y siempre recuerden este de Imagine Harder, que para mí me ha funcionado cuando hay un límite y empieza a shapear mejor tu futuro, empieza a shapear incluso a nivel personal. En la agencia hay alguien que tiene un proyecto que se llama Semillas de Futuro y entonces lo que aquí te invita es a pensar cómo puedes hacer incluso tu vida personal una imagen más positiva con base en una metodología, claro, como lo hace Andy Hines, pero que no solamente nos lleve a estas imágenes tan terribles. Colaborar y co-construir es parte fundamental del proceso, entonces también diríamos, sé que es muy difícil de pronto tener este tipo de ventas y este tipo de acercamientos desde las empresas de, oigan, vamos a pensar en el futuro, pero si eres tú solito va a ser muy complicado, yo ya lo viví, es muy complejo. Pero si tienes un equipo que te va ayudando adelante y te va empujando, posiblemente esto vaya a ser mucho más fácil en el proceso y van a ir construyendo y conociéndose más. Y sobre todo, y esto es algo muy importante que me gustaría que quedara claro para que no dijeran, vía al Club de los Optimistas el día de hoy, tengamos marcos de trabajo serios y transparencia con todo lo que vayamos haciendo de futuros.
seamos muy honestos de cómo llegamos a algún descubrimiento, seamos muy honestos y abramos, si encontramos alguno de esto que llamamos señales o tendencias, seamos muy honestos de dónde las sacamos, porque esto va a construir la confianza y sobre todo nos va a permitir que el día que queramos tener imágenes del futuro más positivas, nos crean de dónde está saliendo, porque hay una cosa robusta detrás que nos puede ir apalancando hacia cómo podemos serlo. Creo que terminé mucho antes, una disculpa, pero yo les invito, y si algo les puedo dejar de este viaje, es que yo les invito a que imaginemos más duro, imagine harder, que tengamos esta posibilidad de encontrar cuáles son estas imágenes transformacionales, estas imágenes del futuro que nos pueden acercar a otro tipo de contextos que no necesariamente sean el colapso. Y quiero aprovechar esto para también hacerles la invitación, nuestra aportación para poder tener una mejor imagen del futuro. Hemos trabajado un año en esto muy duro. Es invitarlos al Club de la Cultura. Desde Tlacuache Blue nosotros hicimos algo que se llama el Club de la Cultura. Llevamos como un año siendo muy rigurosos en lo que estamos haciendo, porque sabemos que la transformación es como este motor y una transformación bastante permanente. Y entonces este club es como un punto de encuentro horizontal donde lo que queremos es co-construir estas imágenes del futuro positivas, entender qué está pasando y cómo podemos apalancarnos de ello. Tenemos como, y por supuesto, aquí está como todo el aparato metodológico que simplemente queríamos traérselos para que pudieran verlo. El Club de la Cultura es... Ustedes me dicen ya. Entonces, voy a quedar aquí otro ratito porque por si quien no lo tomó. Pero estos son estos espacios de reflexión, amistad, horizontalidad que queremos crear. Y es como nuestra pequeña aportación al mundo para poder crear estas imágenes. Porque además, algo que olvidé decirles, ningún futuro está como escrito. Si hay imágenes que vemos del colapso, podemos hacer cosas para que no pasen. Podemos prepararnos para que esas cosas no sucedan. Podemos anticiparnos un poco. No se trata de predecir, sino de qué podemos hacer a nivel estratégico para evitar. Es decir, si en un mapa te dicen hay un tope y tú decides pasártelo y romperte tus llantas, pues ya dependerá de ti. Pero hay avisos, hay cosas que nos pueden advertir de los peligros que están adelante. Este Club de la Cultura lo que propone es aquello que se ve y que no se ve. Desde hace algunos años nosotros veíamos lo de los labubus, que no es como una tendencia, o sea, no es como la tendencia labubu, sino que es alguna parte de cómo estamos encontrando confort en la ternura, porque no nada más son los labubus, son una serie de artefactos que están allá afuera, y si ven las mochilas, por lo menos en México, todos traen estos colgantes, ya sea desde Ratatouille hasta los Sony Angels en los celulares. Entonces se trata no nada más de los labubus, sino que hay más allá que no estamos viendo. Y nuestra idea sabemos que no es totalmente 100%, porque esto de que no haya sesgos no es posible, pero intentamos que sí no haya algoritmos. ¿Por qué? Porque los algoritmos también nos están vendiendo una historia del futuro propia, muy fea ahora, porque platicábamos la otra vez. Los algoritmos están hechos para que nos peleemos. Los algoritmos están hechos, entre más enojo haya dentro de las redes, mucho más engagement va a tener, y eso empieza a ser bastante complicado. Incluso tenemos como varios productos desde tendencias, poder hacer una perspectiva en conjunto desde vamos a abrir un Substack donde ustedes van a poder entrar y leer todo lo que está sucediendo, porque también falta culturalizar un poco los marcos de trabajo, falta culturalizar un poco algunos conceptos e incluso algunas tendencias. Ayer platicando con él sí hablábamos particularmente yo he trabajado mucho con las empresas de alimentación, y todas las tendencias que de repente nos hablan es bienestar funcional con probióticos, prebióticos, posbióticos en un yogurt. Y es como, no sé si el mexicano que come chilaquiles a las 8 de la mañana con un montón de salsa va a querer eso. Entonces entender que sí puede funcionar. Buscamos entender las tensiones, lo cotidiano, todo lo que pasa en el día a día. Y aquí las ideas se discuten, se sienten, se usan para poder construirlas en algo más. Entonces, los invitamos, nos vemos en el club, que es nuestra aportación, y muchas gracias por escuchar.